La semana pasada quise hablar de ello y se me pasó, y ahora no quiero que me lo aplaste o me lo aleje el hecho mismo de que la mujer, la esposa del encargado de la inteligencia ucraniana, quien por cierto también trabaja en la inteligencia ucraniana, la señora Budanova, si mal no recuerdo se llama, pues misteriosamente ha sido envenenada. Y como esto es una costumbre de Putin, de la de envenenar gente, pues se habla de la posibilidad de que haya sido víctima de un atentado. Pero no quiero que eso me distraiga, pues, de este asunto. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, cuando ocuparon Polonia, Checoslovaquia y otros países eslavos, buscaban a los niños que eran rubios y de ojos azules, es decir, que no parecían eslavos. Los niños rubios y de ojos azules tampoco parecen alemanes, parecen nórdicos. Mientras más rubios, parecen, no sé, noruegos o suecos o daneses, pero no parecen alemanes. Los alemanes son más de pelo castaño pero bueno, el ideal ario era el ideal que se había inventado Hitler. Y se llevaban a los niños rubios para germanizarlos, obligarlos a que olvidaran el idioma polaco, las costumbres polacas, para que se hicieran alemanes en idiomas, en costumbres y en convicciones patrióticas. Y esto se considera, a partir de que se detectó esto en los países que fueron invadidos por la Alemania nazi, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, se establece como uno de los crímenes de guerra precisamente el secuestro de niños para cambiar su adscripción nacional, étnica y cultural. Durante la Guerra Sucia en los países del Cono Sur, precisamente la que hablábamos, esta que tanto animó Henry Kissinger, era costumbre y práctica tomar a los hijos de los asesinados por el régimen, los hijos de socialistas, comunistas, demócratas, liberales y libertarios, y entregárselos a familias conservadoras argentinas o chilenas que se hicieran cargo de educarlos para convertirlos en lo contrario de lo que sus padres quizás hubieran querido que fueran, o que pensaran o que consideraran dentro de su cosmovisión como niños. También en la Guerra Civil Española, por cierto, antes incluso de los nazis, pasó esto. Hijos de republicanos que fueron secuestrados, tomados, llevados y entregados a familias franquistas que los educaron como buenos niños franquistas, fascistas, creyentes en los principios fascistas del franquismo, ¿sí? Y es exactamente lo que desde el 22 de febrero de 2022 está haciendo Rusia con los niños ucranianos. Ya en 2014, cuando empezó la guerra ruso-ucraniana, es decir, cuando fuerzas rusas y grupos pagados por Rusia comienzan la guerra del Donbass, porque ellos comienzan la guerra del Donbass, y es Putin el que organiza la guerra del Donbass, y es Putin el que toma la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, según los acuerdos que Rusia firmó en el 91 y en el 94. Desde ese momento se empezó a llevar a niños de los territorios ucranianos a Rusia para rusificarlos. El primer programa a gran escala, fue iniciado por la celebridad de las caridades rusa Elizaveta Glinka. Y en febrero ya de 2022, Rusia, antes de invadir, evacuó a 500 supuestos órfanos de Donetsk a territorio ruso, donde se les enseña ruso, se les pide que olviden el ucraniano, se les dice que su bandera es la bandera rusa, se les enseña la historia rusa como es lo mejor, como si Rusia fuera lo mejor del mundo. Todos los países hacen lo mismo.
y se les enseña que Ucrania es un país de nazis y de desgraciados y de gente menor que no debería ser independiente, sino estar sometida a los designios del señor Putin. Los primeros reportes de deportaciones, los primeros informes de deportaciones forzadas a Rusia como parte de la invasión de Ucrania llegaron a mediados de marzo del 2022 durante el sitio de Mariupol, ciudad que fue absolutamente destruida por las fuerzas de Putin. Ese mismo año, la supuesta comisionada de derechos infantiles rusa, María Lvova-Belova, indicó que un grupo de niños ucranianos transferidos a Rusia desde Mariupol habían inicialmente afirmado su identidad ucraniana, pero que desde entonces se habían transformado todo eso en un amor a Rusia, diciendo que ella misma había adoptado a uno de los niños. ¡Ay, qué linda! ¿Cuántos niños han sido transferidos a Rusia para rusificarlos? Se calcula a julio de 2023, hace medio año, entre unas decenas de miles y 700,000 niños. Estamos hablando de casi 1 millón de niños. Niños que han sido llevados a áreas bajo control ruso donde se les asigna una ciudadanía rusa, se les obliga a ser adoptados por familias rusas y luego se han creado obstáculos para su reunificación con sus padres. Hay madres ucranianas que han hecho verdaderos esfuerzos admirables que no son conocidos muchas veces por los medios occidentales, sobre todo por los medios de izquierda, que son más prorrusos que Alexander Dugin. Las madres que han hecho esfuerzos enormes por recuperar a sus hijos porque habían sido llevados como huérfanos y han tenido que demostrar que no, el niño no es huérfano. Estaba en una casa social de las que tenía Ucrania, pero tiene padres. ¿Qué son las casas sociales ucranianas? Pues es una institución preciosa que tiene Ucrania, donde las familias que no tienen medios para mantener a sus hijos pueden dejar temporalmente a sus hijos y garantizar que les den una cama, alimentación y educación, en lo que levanta cabeza la familia para poderse hacer con los niños. Y todos esos niños que estaban en centros sociales fueron disfrazados de niños que estaban en orfelinatos u orfanatos y por lo tanto llevados a Rusia. Las Naciones Unidas, que han declarado que estas deportaciones son crímenes de guerra, llevaron a que el Tribunal Penal Internacional expidiera este año de 2023, que está terminando, órdenes de detención, órdenes de arresto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que explícitamente ha apoyado a las adopciones forzadas, incluso creando legislaciones para facilitarlas, y la supuesta comisionada de derechos infantiles, María Lvova-Belova, por su involucramiento en el secuestro de niños. La Convención del Genocidio de 1948, que es parte del derecho internacional, considera que esos actos constituyen genocidio si se hacen con el intento de destruir en parte o en todo a un grupo nacional o étnico. Y Rusia ha declarado una y otra vez que Ucrania no debe existir, que su identidad nacional no debe existir, que son rusos contaminados con un virus, o rusos equivocados, o rusos tontos, o rusos a los que hay que matar para poblar eso con rusos de verdad. Algunos de los niños, por supuesto, han sido secuestrados después de que sus padres fueron asesinados por las fuerzas rusas durante los primeros tiempos de la invasión, cuando el asesinato de civiles era el deporte de preferencia de las fuerzas rusas dentro de Ucrania. La ley, decíamos que Putin autorizó leyes para facilitar estas adopciones. La ley rusa prohíbe las adopciones de niños que sean ciudadanos de otros países, a menos que el país del que es originario el niño dé su autorización. Que esto es normal. Yo tengo una queridísima amiga que tiene adoptó una niña en Haití, que es mi queridísima sobrina Laura, que algunos de ustedes ya conocen, pero tú no puedes adoptar un niño en Haití si Haití no te lo autoriza. Esto pasa en el mundo de las adopciones internacionales continuamente. Conozco el mundo de las adopciones internacionales. Entonces, en mayo de 2022, a 3 meses de la invasión, Vladimir Putin firmó un decreto facilitando
darle la ciudadanía rusa a niños ucranianos para permitir que fueran adoptados permanentemente por familias rusas. Y esto es un cambio que representa un obstáculo legal para la posible reunificación en el futuro de los niños secuestrados con sus familias ucranianas. Los oficiales rusos han dejado claro que su meta es reemplazar cualquier vínculo de los niños con su hogar y cambiarlo por un amor por Rusia. Hay al menos 43 campamentos de niños en Rusia y en Crimea, cuyo objeto es integrar a los niños en la visión de la cultura, historia y sociedad nacional rusa que tiene Vladimir Putin, que probablemente no sea el mismo que tienen muchos rusos, por cierto. Algunos de los niños que han sido rescatados han comentado cosas como la siguiente, y con esto termino. Una de las niñas de 15 años de edad le dijo a una comisión internacional que mientras estuvieron en el campo el personal había decidido enviar a su hermano de 10 años a un hospital psiquiátrico en Crimea como castigo después de pelear con otro niño y de llorar porque echaba de menos a su mamá, separando así al niño de sus otros 2 hermanos. 3 chicos adolescentes que habían estado en tales campos en Crimea informaron por separado a la comisión, esto es muy importante que los testimonios sean independientes, que el personal del campamento ponía a los niños en habitaciones de aislamiento si consideraban que los niños se portaban mal. Por ejemplo, un niño de 16 años dijo que el personal del campamento lo puso en aislamiento durante 4 días después de que oyeron que los niños estaban escuchando en sus teléfonos el himno nacional ucraniano. Y un niño de 17 años mencionó que lo habían encerrado durante 5 años porque había quitado una bandera rusa que le habían puesto en su cama. Esto es otro crimen de guerra del que no se está hablando lo suficiente, por lo menos en España. Quien crea que la guerra está parada, no lo está, y hay avances ucranianos lentos porque han podido atrincherarse las fuerzas rusas. Los movimientos hacia el interior de Ucrania de los rusos ya no existen. Ucrania ha logrado contenerlos. Yo sigo creyendo que nos jugamos el futuro de muchas cosas si permitimos que territorio ucraniano sea tomado por Putin por la fuerza. Y no es porque sea ucraniano y porque sea Putin. Cualquier territorio, después de que se acordó el mantenimiento de las fronteras con las Naciones Unidas en 1948, cualquier invasión que robe territorio de un estado a otro es una terrible forma de atentar contra el derecho internacional. Y sin derecho internacional, lo único que queda es el derecho del más fuerte, el derecho de la fuerza y el derecho del que tiene el ejército más grande y con menos escrúpulos para matar a los que están al otro lado de la frontera.